Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar sobre problemas actuales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como creo que sabe todo el mundo, se trata de una webinar de promoción del segundo curso de litigación contencioso-administrativa. Muy brevemente paso a explicar los objetivos del curso, que se reducen fundamentalmente a dos. Tratar de dar una formación muy especializada en contencioso administrativo, porque tenemos la experiencia de que el contencioso administrativo no es una jurisdicción exactamente igual que la civil o que la penal, que tiene unas peculiaridades y que esas peculiaridades exigen una formación específica. Y el segundo objetivo es que el curso sea fundamentalmente un curso práctico dirigido a profesionales que quieren especializarse en esta jurisdicción, o bien a personas que acaban de graduarse y que tienen interés en la jurisdicción contencioso-administrativa. Para tratar digamos, de hacer una webinar que tenga un contenido eminentemente práctico, de entre la amplia nómina de profesores del curso, hago un paréntesis para decir que realmente es una nómina espléndida, que todos los profesores y las profesoras del curso tienen una vertiente práctica, algunos tienen una vertiente teórica y otra práctica, pero todos conocen muy a fondo los problemas de la jurisdicción contencioso administrativa. Digo que he seleccionado a 3 personas de entre la nómina de profesores del curso para que diéramos una panorámica general de algunos de los problemas actuales de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, son tantos que necesitaríamos 6 webinars como mínimo para analizarlos, pero los hemos reducido a 3. El primero de ellos, que es una explicación de por qué la jurisdicción contencioso administrativa española sigue siendo todavía a día de hoy una jurisdicción con unas peculiaridades muy especiales. Ponencia que va a hacer el profesor y también abogado Luis Medina. Luego, María Prendes, profesora también del curso, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y doctora en Derecho, va a hacer una exposición sobre una peculiaridad que no se da en otras jurisdicciones, como es cómo se lucha contra la inactividad de la administración, que es un mundo, en fin, que plantea muchísimos problemas en la práctica. Y por último, Loreto Bacariza, también doctora en Derecho, con una amplísima experiencia en la práctica de la abogacía contencioso administrativa, en la enseñanza y también en una época en el gabinete técnico del Ministerio de Justicia, que hablará de algunas peculiaridades del procedimiento contencioso administrativo. Agradezco mucho la presencia de los que fugazmente he visto a través de las redes, y cedo ya sin más a Luis Medina para la primera intervención. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, José María. Bueno, cuando José María y yo abordamos la cuestión de qué podría interesar en este webinar promocional del curso avanzado de litigación, ¿no? Bueno, se nos ocurrió que, en fin, una fórmula, un modo de traer a colación la enorme singularidad de lo contencioso administrativo frente a otras jurisdicciones era hablar del llamado carácter revisor. Y en concreto, de hacer una intervención que responda a la pregunta de ¿se ha superado el llamado modelo revisor de lo contencioso administrativo? ¿No? La pregunta, si os dais cuenta, presupone, uno, que hubo una vez un tiempo en donde lo contencioso se ajustó al llamado modelo revisor, y segundo, que parece, o hay una opinión corriente que considera que tal modelo se ha superado.
Y la cuestión es que es revisar si esto es así. Bueno, mi intervención, por tanto, tratará de brevemente explicar qué es esto del modelo revisor. Para el segundo término, explicar por qué hay la opinión extendida de que se ha superado, ¿no? Para después tratar de explicar la realidad, que es la de que en realidad sigue vigente y con mucha pujanza. Para concluir con 4 conclusiones, una de las cuales pretende persuadir de la importancia que tiene, precisamente a la vista de lo dicho anteriormente, la especialización en lo contencioso administrativo, precisamente por su singularidad. Pues bien, cuando hablamos de modelo revisor, hablamos de un modelo histórico que entiende que no se plantean demandas contra la administración, sino recursos, porque se está técnicamente ante siempre, por definición, una segunda instancia. Porque la primera instancia es gubernativa, es la propia administración, la que, por razón del interés general, es la que dicta sus sentencias, que llamamos actos administrativos, pero que son virtualmente lo mismo, ¿no? El interés general exigiría, por tanto, enormes poderes de autotutela cuasi judiciales que le permiten a la administración decidir con carácter ejecutivo y ejecutorio en torno a lo que es el derecho en un caso, y exigiría a su vez que los recursos contra esos actos se resuelvan al margen de la jurisdicción civil ante una jurisdicción especial que llamamos contencioso administrativo, que se caracteriza por ser administrativa. Es la propia administración la que resuelve esos recursos contenciosos administrativos que son, por definición, los propios de un procedimiento impugnatorio de segunda instancia, ¿no? Y todo ello se explica por la idea que se afirmaba abiertamente en los escritos iniciales del siglo XIX, con la idea de que cómo puede ser que la administración se someta a la jurisdicción de la igualdad, a la jurisdicción en donde se ventilan pleitos horizontales con 2 sujetos, demandante y demandado, que están ordenados en el mismo nivel, ¿no? La administración, por razón del interés general, tiene que estar sobreprotegida a través de esos formidables poderes, primera instancia gubernativa, y la configuración de lo contencioso como una segunda instancia orientada a la sobreprotección. Bien, este modelo, se dice habitualmente, que ha sido superado, ¿no? Y 3 hitos servirían para ilustrar cómo esto ya ha cambiado radicalmente, ¿no? La ley del año 56, que establece una nueva regulación de lo contencioso administrativo, no solo judicializa enteramente el contencioso administrativo, sino que afirma abiertamente en su exposición de motivos que la jurisdicción contencioso administrativa se concibe no como una segunda instancia, sino como un auténtico juicio, estoy leyendo, juicio o proceso entre partes, cuya misión es examinar las pretensiones que se deduzcan. Bien, un segundo hito es que, en fin, si con todo la ley de 56 seguía estructurada alrededor del acto, la ley del 98 establece una nueva regulación que dice, tenía esta ley del 56 un enorme defecto, y es la idea de que había que impugnar necesariamente un acto de la administración cuando, dice, no todo en la actividad administrativa son actos, hay también disposiciones, inactividades. Bueno, dice, hemos configurado, dice la exposición de motivos, una serie oportuna de acciones procesales que permitan superar enteramente al fin el modelo revisor, ¿no? Eso dice la exposición de motivos del año 98 de la ley actualmente en vigor. Y a esto se añade un tercer elemento, y es que la jurisprudencia constitucional, cuando interpreta el significado que para lo contencioso tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, dice que es radicalmente incompatible con ella la vieja idea del modelo revisor, que he explicado de manera simplificada al empezar esta intervención. Bueno, pareciera, por tanto, que se ha superado, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la realidad es bien distinta. Voy a tratar de dar 8 rasgos propios del modelo revisor que todavía subsisten. El primero de todos, la idea de que se configura lo contencioso como una segunda instancia por razón del interés general. Es decir, el interés general como fundamento, 1, de enormes poderes de tutela, y 2,
de la configuración de lo contencioso como un ámbito de control encomendado a la propia administración que revisa lo decidido en la instancia primera o gubernativa por parte de la administración, ¿no? Que se fundamenta abiertamente en la idea de que el interés general no admite la lógica igualitaria propia de los enjuiciamientos civiles. Esto que se decía tal cual a principios del siglo XIX, años 40-50 del siglo XIX, empieza a no decirse tan abiertamente, pero a seguir practicándose con normalidad hasta, desde luego, la ley del 56. Pues bien, evidentemente mucho ha cambiado lo contencioso en este punto, ¿no? Aunque solo sea por el hecho de que ya son jueces profesionales en sentido estricto, los que sirven la justicia en este orden como en cualquier otro, ya indica que mucho ha cambiado. Ahora bien, lo que quiero poner de relieve es que queda mucho de esa vieja idea de que lo contencioso es especial por razón del interés general. Recuerdo haber oído hace poco a un magistrado de la Sala Tercera, Eduardo Calvo Rojas, decir algo así como: no nos engañemos, en lo contencioso la administración juega en casa. Que juega en casa, es decir, si es verdad que juega en casa, significa que la esencia del sentido de crear un contencioso administrativo que se le encomienda a la propia administración, de algún modo subsiste, ¿no? Y resulta que hay reflejo normativo en varios elementos de la ley jurisdiccional de esta idea, que se explica no solo, por tanto, en la práctica, sino que está en el dato jurídico positivo. Por ejemplo, y aquí voy a citar dos elementos que ha desarrollado José María Abaño en un artículo cuya lectura recomiendo encarecidamente, publicado en la Revista Galega de Administración Pública, sobre la jurisdicción contenciosa tras 20 años de vigencia de la ley del 98. Un primer elemento es el hecho de que, mientras que en lo civil es el juzgado de primera instancia el que juzga al BBVA, el que juzga a Bankinter, a cualquier gran empresa o a la propia Administración General del Estado, en lo contencioso se aplica un criterio orgánico de distribución de competencias entre órganos judiciales que da pie a decirlo, la administración cuenta con una especie de aforamiento porque a ella, si es la estatal, la tiene que juzgar el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Los juzgados son solo para los entes locales, ¿no? Esta idea que se ha llamado por algunos, estoy pensando en Luis María Díez Picazo, también magistrado de la Sala Tercera, como una especie de aforamiento administrativo, tiene que ver con esa vieja idea de que lo contencioso es singular por razón del interés general. Otro ejemplo, también desarrollado por José María Abaño en ese artículo, es el de la vía de hecho. La vía de hecho tenía pleno sentido cuando se desarrollaba esa idea de un contencioso distinto, privilegiado, destinado a proteger el ordenamiento jurídico, los actos de la administración y no a las partes. Su objeto es resolver sobre si un acto de la administración es legal o ilegal, ¿no? Bueno, en ese contexto se decía, oiga, si la administración ha actuado de modo flagrantemente contrario a derecho, no puede beneficiarse de ese régimen de privilegio y entonces sí, por fin podrá el justiciable irse a la justicia ordinaria y pedir allí tutela plena. La vía de hecho, por tanto, era un mecanismo con que sustraerse al régimen de privilegio inherente a lo contencioso. Bueno, pues si es así, ¿qué sentido tiene que hoy la ley del año 98 siga regulando la vía de hecho? Tenemos que entender entonces que si la ilegalidad no es flagrante, entonces sí que ha de resolverse sobre la misma en un contencioso de privilegio, donde juega en casa la administración. No parece que eso sea compatible con las exigencias del artículo 24, pero, de nuevo, resonancias de ese viejo modelo revisor están y subyacen en la ley cuando se regula de esta manera la llamada vía de hecho. Segunda manifestación. En un contencioso impugnatorio de segunda instancia, lo que se impugna es una sentencia o, en nuestro caso, un acto administrativo. El acto, por tanto, es el objeto del proceso. Pues bien, de esto hay múltiples manifestaciones, ¿no? Es verdad que la ley del 98 se dice ella misma superadora de esa vieja idea de que sin acto no hay pleito, ¿no?
y sin embargo luego hace todo lo posible porque siempre su objeto sea un acto, incluso allí donde no existe. Por ejemplo, supuestos donde la administración incumple su obligación de resolver y se produce un silencio negativo, lo que habría de ser una especie de acción de condena ejercitable ante lo contencioso para que la administración resuelva, y resuelva conforme a derecho, se convierte en una especie de acción de anulación de un acto ficto, en definitiva, un acto presunto que hay que construir para poder sentirnos cómodos dentro de lo contencioso porque sigue estando estructurado alrededor de la idea de acto, ¿no? Lo mismo ocurre, y de esto hablará más adelante y seguramente mucho mejor María Prendes, cuando para atacar cosas que no son actos administrativos, como pueda ser una inactividad material y otros casos, bueno, la ley exige provocar el acto porque al final no sabe articular tutela si no es como se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Tercer rasgo que existía, tal como se configura inicialmente lo contencioso y se mantiene en la actualidad. La idea de que hay que, y utilizo el lenguaje arcaico con toda conciencia, apurar la vía gubernativa. Esa idea de que hay que plantear recurso de alzada si la autoridad que decide un asunto en la vía administrativa tiene superior jerárquico. O la idea, que ya está en las leyes de contabilidad de años 50 y siguientes del siglo XIX, de que no puede presidenciarse una reclamación resarcitoria ante el juez, ante lo contencioso, sin antes haberlo intentado en la vía administrativa, y no como un acto, digamos, conciliatorio, sino simplemente como una vía previa, sin cuyo intento no puede válidamente plantearse el recurso contencioso. Bueno, esa idea es antigua y subsiste. Y parece que en algunos casos carece de mucho sentido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en supuestos en donde puede haber responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas, la ley obliga a que una de ellas se pronuncie sobre la responsabilidad de las demás. ¿Y dónde queda la autonomía respecto de cada una en un procedimiento administrativo que no es judicial, ¿no? La circunstancia de que normalmente no se resuelvan expresamente o se resuelvan en sentido desestimatorio explica que esta anomalía no se haya visto por lo general, ¿no? Pero el hecho es que no puede plantearse una reclamación de daños como en el ámbito civil directamente residenciándola en lo contencioso administrativo, ¿no? Cuarto rasgo que conecta directamente con el anterior: la sustitución de los de los largos e interrumpibles plazos de prescripción propios de una primera instancia por los breves plazos de caducidad propios de una segunda instancia. En una segunda instancia, como lo que se impugna es una sentencia o, en nuestro caso, un acto, hay un plazo breve, recursivo, para impugnar, ¿no? Bueno, el sentido de que precisamente se exigiera la reclamación previa de las reclamaciones indemnizatorias, ¿no?, ante la propia administración, era en buena medida transformar el plazo de prescripción para pedir daños en un breve plazo de caducidad. Si no se ha planteado después de que la administración haya resuelto o haya pasado el plazo para resolver la reclamación ante los tribunales, ya caduca el plazo y por ende resulta inadmisible el recurso contencioso administrativo. Segunda, o sea, por tanto, estamos ante una cuarta evidente manifestación de la subsistencia del modelo revisor. Una quinta, la remisión de autos. Esto es una técnica típica de procedimientos impugnatorios. El juez acuo tiene que elevar los autos al tribunal adquem para que resuelva el recurso de apelación. Bueno, pues esto está previsto primero en la regulación positiva del contencioso administrativo que se aprobó para ultramar. Después, la práctica estableció ya este régimen de traslado del expediente de la administración al órgano judicial, órgano contencioso administrativo, para que resuelva, ¿no? Lo registró en la ley Santa María de Paredes del año 88 del siglo XIX y sigue tal cual en las leyes siguientes del 56 y el 98. La remisión de los autos. Sexta y muy importante, la imposibilidad de hacer reclamación sobre puntos no decididos en la vía gubernativa. En un recurso de apelación, como es natural,
no se pueden plantear cuestiones de las que no se pudo pronunciar porque no le fueron planteadas el juez de primera instancia. Pues bien, esta lógica dio pie a que en lo contencioso administrativo, precisamente porque funcionaba desde el principio como segunda instancia, no se pudieran plantear ante el órgano contencioso administrativo cuestiones no planteadas antes previamente a la propia administración en la vía gubernativa, ¿no? Bien, aquí la ley de 56 cambió evidentemente mucho las cosas porque vino a decir que en materia de hechos y derecho la circunstancia de que se esté superando el modelo revisor obliga a poder plantear cualquier cuestión fáctica o jurídica, ¿no? Lo que ocurre es que en la práctica, cualquiera que esté un poco familiarizado con ella sabe que no pocas veces se acusa al abogado que plantea cosas nuevas de desviación procesal. Y prueba de ello es que hay sentencias constitucionales que todavía hoy amparan, por artículo 24, a justiciables que habían visto desestimadas o inadmitidas sus demandas, sus recursos contenciosos administrativos, precisamente porque no habían planteado antes tal o cual cuestión ante la propia administración. Por tanto, subsiste en la práctica, en este caso viciosa, esta vieja técnica propia del contencioso en su configuración como segunda instancia. Séptima manifestación. En un procedimiento impugnatorio, el juez de segunda instancia tiene como objetivo primordial determinar si la sentencia, o en nuestro caso el acto, es legal o ilegal, anularlo o no anularlo. Otras formas de tutela del establecimiento de la posición jurídica subjetiva involucrada le son en principio ajenas. Por tanto, en la práctica se entiende que históricamente la tutela prácticamente exclusiva que ha dispersado lo contencioso ha sido puramente anulatoria, ¿no? La verdad es que ya desde luego en el 98, pero ya interpretándola de determinada manera, la ley de 56 permitía entender, en definitiva, que cabe una tutela plena que vaya o trascienda de la mera anulación del acto. Que en definitiva, si por ejemplo deniegan una licencia arreglada, que el juez no se contente con anular la denegación, sino que además condene al otorgamiento. En la práctica, con todo, subsiste por inercia esa tendencia a limitar los pronunciamientos judiciales a la anulación mera, incluso en casos en donde si no se puede condenar al otorgamiento, al menos sí se podrían dar indicaciones de qué no debe y qué debe hacerse, ¿no? En definitiva, las llamadas sentencias marco, que son desconocidas en la práctica de lo contencioso en España. Y una última manifestación en la configuración originaria, siguiendo el modelo de la segunda instancia, ¿quién es el encargado de resolver las sentencias que dicta el Tribunal de Apelación? El juez acuo, el juez de primera instancia. Pues bien, coherentemente, se reconocía a la administración la facultad de ejecutar los fallos, tanto si eran favorables como si no. Esta idea, perfectamente congruente con esa configuración revisora de lo contencioso, sí que quedó claramente cuestionada cuando entra en vigor la Constitución y se dice que el monopolio de la ejecución de las sentencias es del Poder Judicial. Pero la resistencia que tienen los jueces a utilizar sus facultades de ejecución de sentencias se explica en parte por la persistencia de este viejo modelo, ¿no? De que en definitiva parece que es la administración la que tendría que encargarse de ejecutar, ¿no? Por tanto, todavía queda en este punto mucho del viejo modelo. Conclusiones, y con esto ya termino. 3. La primera, por mucho que el artículo 24 de la Constitución exija o le repudie el mismo esa configuración clásica revisora, no puede decirse sin más que se ha superado el modelo revisor, por cuanto que nada menos que hay 8 manifestaciones más o menos claras del viejo modelo. Por tanto, hoy en día en España no se ha superado. Segundo, sería precisa una profunda reforma de la ley de lo contencioso, precisamente para los aspectos más negativos de este modelo superados, ¿no? Y para, en definitiva, seguramente sobre el modelo del enjuiciamiento ordinario, tratar de
avanzar en una regulación más ajustada a las exigencias del artículo 24 de la Constitución. Y tercera, como con todo esto no ha ocurrido, y como con todo en lo contencioso sigue siendo un régimen enteramente singular, que entre otras cosas sigue ajustado a ese modelo de segunda instancia, es muy precisa la especialización, porque sin o solo con los conocimientos del derecho procesal común no puede uno orientarse en el mundo de lo contencioso administrativo, razón por la cual este curso avanzado de litigación contencioso administrativa está llamado a cumplir una importante función formativa, ¿no? Y por tanto recomiendo desde aquí el curso que dirige José María Bayo. Con esto termino. Muchas gracias, Luis, por la panorámica histórica y actual que has dado. Cedo ya la palabra a María Prendes Valle, magistrada, como he dicho antes, del Tribunal Superior de Justicia, que va a hablar nada menos que de remedios contra la inactividad de la Administración, que no es poca cosa. Cuando quieras, María. Muchas gracias, José María. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta webinar y a participar también, por supuesto, en este curso de litigación que podemos pensar. ¿Por qué es necesario este curso? Pues yo lo voy a hablar desde mi perspectiva de los tribunales y de la experiencia. Es que en muchas ocasiones no se llega a analizar el fondo del asunto, aunque la parte pueda tener razón. Es decir, no entramos a valorar si tiene derecho a esa subvención que se le han denegado, a la multa que se le ha impuesto si es conforme o no derecho, a la licencia de obras, así ha sido oportunamente expropiado, así la liquidación de un impuesto es conforme al derecho, si estamos hablando de una ayuda a Estado o si tiene derecho a la consolidación del grado de un funcionario interino. No entramos a valorar el fondo en los tribunales sencillamente porque no se han cumplido los requisitos procesales o porque hay una serie de defectos, ¿no? Y me imagino que es muy difícil como abogado explicarle a su cliente pues que no ha tenido una resolución sobre el fondo del asunto, por mucho que pudiera tener razón, porque había determinados defectos, ¿no? Por eso es importante el recurso, es importante este curso, perdón, y es importante porque tenemos que tener en cuenta que el proceso de lo contencioso administrativo tiene una serie de peculiaridades y particularidades, por mucho que se aplique la ley de enjuiciamiento civil como de forma supletoria, de acuerdo con lo que establecen las disposiciones finales de la ley de la jurisdicción, porque tiene estas peculiaridades, ¿no? Y en algunas ocasiones se confunde qué es el recurso contencioso administrativo con la demanda, cuándo se deben de incorporar los correspondientes documentos, cuándo se deben de solicitar la aportación de la prueba, si en el recurso de apelación puede presentar nuevos documentos, puedo presentar nuevas pretensiones, si puedo presentar nuevas pretensiones, nuevas alegaciones en la fase de conclusiones, y si además estas peculiaridades o particularidades que tiene la jurisdicción contencioso administrativo le añadimos conceptos que son inéditos en nuestra jurisdicción, como es el caso de la inactividad o como es el caso de las vías de hecho, pues la cuestión es sumamente compleja, ¿no? A través de esta pequeña ponencia, estos minutos que me han correspondido, no pretendo definir ni cuál es el concepto de la inactividad, ni cómo se debe de actuar, ni tampoco qué estrategia se debe de seguir, si debemos de seguir la estrategia de la inactividad o igual la de una desestimación de carácter presunto, ni de cuáles son los plazos, sino simplemente pues, señalar o entrar, hacer balance de esta figura de la inactividad, teniendo en cuenta que estamos en el cumpleaños de la ley de la jurisdicción, en su 25º aniversario, y evidentemente la inactividad tiene una problemática que la hace especialmente interesante y por lo tanto vamos a cambiar los papeles y vamos a buscar, bueno, remedios a la inactividad, pues vamos a pensarlo. He preparado una pequeña presentación muy breve, casi sin contenido, solo para facilitar un poco el seguimiento de lo que estoy hablando y vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla. No sé si lo estáis viendo, la pantalla. Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a ver, vamos a empezar por el principio que ha hecho referencia antes Luis. Vamos a ver, muy sencillamente, no voy a entrar en el debate que ha presentado Luis, la jurisdicción contenciosa administrativa es revisora en cuanto requiere la asistencia previa de un acto, pero debemos de tener en cuenta que el objeto del recurso contencioso administrativo no es ya en nuestra ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1998 ese acto, sino son las pretensiones. El acto no es el objeto de recurso, sino que es el presupuesto de admisibilidad del recurso, como así lo ha
ha reconocido el propio Tribunal Supremo. Ahora bien, dentro de las modalidades de la actividad administrativa impugnable que aparecen recogidas en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción, junto a las más genuinas y tradicionales, que son los actos administrativos y los reglamentos, se incorporan dos nuevas, que es la inactividad y las vías de hecho. A pesar de que hoy en día están comúnmente aceptadas como modalidades de actividad administrativa, alcanzando progresivamente pues, un mayor protagonismo, lo cierto es que si echamos la vista atrás, mucho ha tenido que departir la doctrina para que se llegara a este hito precisamente con la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en 1998. Por lo tanto, no es baladí que con ocasión de este 25º aniversario de la aprobación de esta norma hagamos balance de esta figura. A propósito de la inactividad, Alejandro Nieto se preguntaba en 1962, en un artículo publicado en la Revista de la Administración Pública, si veríamos precisamente en España alguna figura semejante a la que existía ya en Francia y Alemania, que permitiera minorar precisamente las molestias, consecuencias de la inactividad administrativa combinada con la lentitud. Pues bien, hoy en día esta figura es una raridad, pero ¿se han cumplido todas las expectativas? Pues yo diría que quizás no. Y ello debido a que la administración y sus formas de actuar e interactuar con el administrado han ido cambiando. Es cierto que tenemos un balance positivo, ha permitido aumentar el control de la actividad de la administración, pero como veremos a continuación, todavía quedan algunos matices o perfiles. El primero es que en muchas ocasiones es muy difícil de determinar si estamos ante una inactividad o no. Y pongo un ejemplo. No sé cuántos de los de aquí presentes o que están viéndonos son propietarios de un Goya. Yo soy propietaria de uno y lo comparto con el resto de los amigos del Museo del Prado, donde lo tenemos expuesto. Pues bien, podemos preguntarnos, ¿ha cometido una inactividad el Principado de Asturias porque no declaró como bien de interés cultural este cuadro cuando es un cuadro relevante de Goya de su época mitológica? ¿O pueden reclamar los habitantes del pueblo, que era de Cudillero, una reclamación de responsabilidad patrimonial porque había existido una inactividad por parte de su ayuntamiento y del Principado de Asturias en permitir que este cuadro se vendiera? Pues bueno, esto es la metodología del caso que tanto propugna José María Bañón en este curso. Pero vámonos a cuestiones más prácticas para verlo en la realidad. Vamos a ver. La esencia de la jurisdicción es precisamente revisar la actividad de la administración. Pero si esta no ha actuado, ¿qué es lo que tenemos que revisar, ¿no? Esta era la pregunta que se hacía Alejandro Nieto, ¿no? Evidentemente no cabe duda que la administración no puede lesionar los derechos de los administrados, pero aquí lo que estamos diciendo es que la administración debe de garantizar, debe llevar a cabo cualquier tipo de actuación que garantice que pues no vamos a tener un nivel de ruido excesivo, es decir, que nuestro vecino, la discoteca que tenemos debajo, pues no va a superar esos niveles de ruido, que la agencia tributaria no entre en nuestra morada sin ningún tipo de autorización, o nos exija documentación, o nos exija nuestro ordenador, o que nos vacune si somos personal necesario. Y aquí me voy a determinadas sentencias que se han dictado, por ejemplo, en relación con Cataluña, en relación con la policía y la Guardia Civil, que no fueron vacunados durante la pandemia y por lo tanto plantearon un recurso de inactividad y se les reconoció, o por ejemplo a la Generalitat de Valencia también se les condenó por inactividad por no vacunar a los médicos de la sanidad privada. Pues bien, como punto de partida no podemos confundir la inactividad con otras figuras que son afines, como puede ser el silencio administrativo o como puede ser la caducidad. En efecto, se trata de tres figuras que tienen como denominador común la falta de diligencia de la administración. Pero cuando hablamos de inactividad no hablamos en sentido coloquial de que la administración no actúe, no, estamos hablando de un concepto riguroso que exige una serie de requisitos y que debemos de tenerlos en cuenta. Ahora bien, la inactividad requiere un requerimiento, como luego haremos referencia, pero ese requerimiento no lo convierte en una suerte de desestimación de carácter presunto. La inactividad únicamente lo que persigue es dar a la administración la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervención judicial. Pero ya digo que el principal problema está en reconocer cuando hablamos de una inactividad o no, porque no es tan sencillo. Y aquí he recogido una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia del 7 de julio del año 2022, porque es un perfecto exponente de esta dificultad. En esta sentencia se lleva a cabo la interpretación de una ley catalana, la ley catalana
Norma 24/2015, y lo que establecía esta ley pues era que imponía a las empresas suministradoras de gas como condición para el corte de suministro por falta de pago, pues que la persona no fuera considerada como especialmente vulnerable. Y para determinar si era especialmente vulnerable o no, exigía un informe por parte del ayuntamiento. Pero si el ayuntamiento no emitía este informe, se consideraba que era especialmente vulnerable. ¿Qué le pasa a la empresa suministradora? Si hay alguno que llega a hacer en su abogado, que evidentemente el ayuntamiento no le emitía ese informe. ¿Qué hace entonces la empresa? Pues la empresa plantea un recurso contra la inactividad del ayuntamiento. Este recurso llega a los juzgados de Barcelona y en Barcelona se le desestima el recurso. ¿Por qué? Porque dice que estábamos ante un supuesto de silencio negativo, desestimación presunta y no ante un supuesto de inactividad. Esta sentencia llega al TSJ de Cataluña y el TSJ de Cataluña en un primer momento, una primera sección, confirma la sentencia del juzgado. Sin embargo, posteriormente lo ve otra sección y llega a la conclusión contraria. Dice, revoca la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo y estima que no estamos ante una desestimación presunta, sino que estamos ante un supuesto de inactividad. Con esta tesitura se pronuncia el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que la entidad suministradora no solo no puede cortar el suministro de gas por impago, sino tampoco puede acudir a otros medios de prueba para desvirtuar precisamente esta presunción de carácter legal. Por lo tanto, se le obliga a iniciar un recurso contencioso administrativo para aclarar lo que es simplemente una situación de hecho. Y llega a la conclusión de que efectivamente estamos ante una inactividad, pues de lo contrario se le permitiría a los ayuntamientos, mediante una simple omisión, es decir, no emitir ese informe, impediría la eficaz gestión de un servicio público, como es el del suministro de gas. Pues aquí está una de las grandes dificultades. La primera, como digo, identificar cuándo estamos ante una inactividad. La segunda, delimitar sus requisitos. Vamos a ver, los requisitos vienen establecidos, así han reconocido por la jurisprudencia, y son los que veis a continuación, ¿no? Que la administración venga obligada a realizar una prestación concreta, que dicha prestación deba realizarse a favor de una o varias personas determinadas, que venga exigida por un acto jurídico y que reclame su cumplimiento quienes tengan derecho a ellos y se realice el correspondiente requerimiento. Bien, tenemos claros los requisitos. Ahora bien, su aplicación tampoco es tan sencilla como parece. Dice el precepto, o dice la jurisprudencia, una prestación concreta. Vale, pero ¿qué es una prestación concreta? Pues otro ejemplo lo tenéis en una sentencia que recientemente se ha dictado por parte del TSJ de Madrid. El TSJ de Madrid se plantea el problema de la medicalización de las residencias de ancianos durante la COVID-19. En este caso se planteó por parte del ayuntamiento la necesidad de llevar a cabo esa medicalización de las residencias en un momento en que era el inicio de la pandemia donde no teníamos material sanitario, ¿no? En este momento se solicitan medidas cautelares y es que, y aquí abro un paréntesis, la gran ventaja de la inactividad, es decir, lo que nos plantea si es especialmente atractiva la inactividad o iniciar un recurso por inactividad son las medidas cautelares, son especialmente favorables, son fáciles de conceder, al contrario del régimen general, porque tiene un régimen específico. Pues bien, se solicitan medidas cautelares, en este caso de la medicalización, y se conceden. No obstante, la sala, cuando posteriormente se plantea el asunto, llega a la conclusión, analizando el conjunto del ordenamiento jurídico, que esa prestación no es tan concreta. Es decir, que la Comunidad de Madrid no está obligada a llevar a cabo esa medicalización en el momento en el que se solicita. No obstante, esta decisión, ya digo que es un tanto polémica porque tiene unos votos particulares, es decir, hay magistrados que consideran que con el mismo ordenamiento jurídico esa prestación sí que está concreta. Por otra parte, tenemos el resto de los requisitos, ¿no? Dice que la administración venga obligada a realizar esa prestación concreta y esa prestación concreta puede estar establecida en un acto, en un convenio, en un contrato. Bien, puede estar en una disposición de carácter general. Y cuando habla de disposición de carácter general, hace referencia específicamente el Tribunal Supremo a que puede ser una disposición reglamentaria, puede ser una ley, puede ser un tratado internacional. Ello lo admite como hipótesis y así lo incluye en esas sentencias. Sin embargo, si lo analizamos un poco con una cierta atención, nos damos cuenta que no es tan sencillo como parece. En el caso de disposiciones reglamentarias, para que exista propiamente una inactividad, estamos hablando de reglamentos que no tengan un contenido de carácter discrecional, porque de lo contrario es difícil que podamos hablar de una inactividad. En segundo supuesto, y así lo admite el Tribunal Supremo, es que se puede hablar en aquellos supuestos de un tratado internacional o una ley. Pues bien,
Aquí ya es una opinión personal, yo personalmente tengo mis dudas. En el caso de tratados internacionales no he encontrado ninguna sentencia, para que veáis. Y entre otras cosas es difícil porque estamos hablando de cuestiones de política exterior donde evidentemente el gobierno tiene una facultad de decisión. Yo he traído solo una sentencia en la que se solicita la inactividad. En este caso la inactividad consistía en que se solicitaba precisamente la terminación del Tratado de Extradición España y Argentina, y ello era producto de que se habían dictado una serie de comisiones rogatorias a Argentina y Argentina se había negado a cumplimentarlas. Esto derivó en que, como el gobierno no había terminado su tratado de extradición, pues se plantea un recurso de inactividad. Aquí llega a la conclusión del Tribunal Supremo que, conforme al Convenio de Viena, esa posibilidad de suspender o dar por terminado un tratado es una facultad del gobierno. Como tal facultad del gobierno no es de carácter reglado y, por lo tanto, niega la existencia de esa inactividad. El segundo supuesto que decíamos, puede suscitarse una inactividad de acuerdo con lo establecido en la ley, pues también podemos plantear nuestras dudas. En este caso sí que se ha reconocido, y está en esa sentencia de 5 de abril del año 2018, es una sentencia en la que se reconoce que se tiene que llevar a cabo el desarrollo reglamentario del complemento de carrera profesional del personal investigador. Es decir, había un precepto que era el 25 de la Ley 14/2011 que reconocía este complemento y la disposición final de la ley se preveía que se llevara a cabo su desarrollo reglamentario. Pero lo cierto es que ese desarrollo reglamentario no se lleva a cabo. Se plantea un recurso contra la inactividad y se concede. No obstante, digo que esta sentencia es un tanto también polémica porque no es una sentencia unánime, existen votos de carácter particulares. Pero nos puede suscitar la duda, es decir, en muchas ocasiones las leyes establecen dentro de sus disposiciones transitorias que se lleva a cabo ese desarrollo reglamentario. ¿Y eso significa que podemos plantear un recurso contra la inactividad? Pues bueno, puede surgir ya aquí, digo, el debate. En el caso, por ejemplo, ahora que está tan de moda por las cuestiones de la huelga y las cuestiones y reclamaciones retributivas, podemos plantearnos, ¿pueden los jueces precisamente exigir el complemento de carrera profesional que está reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 403, pero no se ha desarrollado? Pues, por ejemplo, en este caso, ya también es una opinión personal, considero que no. ¿Por qué? Porque en este caso el complemento de carrera profesional ya no se puede llevar a cabo mediante un desarrollo reglamentario, porque no se permite en este caso los reglamentos independientes, sino se debe de llevar a cabo por una ley, la Ley de Retribuciones de los jueces y magistrados, y en este caso estamos hablando de una iniciativa legislativa. Y la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno al amparo del artículo 97 de la Constitución y se encuentra exenta del control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, no podemos compeler al Gobierno a que presente un proyecto en debe. Por otro lado, se puede exigir una inactividad como consecuencia de un acto administrativo que no reconozca un determinado derecho. Y en este caso es digno de alabanza que el desarrollo jurisprudencial ha permitido que sea no solo respecto de un acto propio de la administración a la que se reclama, sino también incluso de otra administración. Así lo ha reconocido recientemente el Tribunal Supremo en relación con el pago de los intereses de demora en los casos de expropiaciones. En este caso, el pago o la suma le corresponderá de la cantidad principal que correspondía a la Administración del Estado, pero aún así establecía que el pago de los intereses de demora corresponde a la comunidad autónoma, por lo tanto a otra administración pública. Ahora bien, estamos hablando de actos, al igual que las disposiciones reglamentarias, que no tengan un contenido de carácter discrecional. Y pueden surgir tanto de actos expresos como actos presuntos, porque sabemos que el acto presunto no es una ficción, es un auténtico acto administrativo. Pero aquí, ojo, el problema que tenemos, que no ha sido resuelto por parte de la jurisprudencia ni tampoco por parte de la doctrina, es cuándo consideramos que existe esa inactividad o cuándo empieza a computar esa inactividad, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ante un supuesto de silencio. Por otra parte, la inactividad también puede surgir de los convenios, contratos, por supuesto sometidos a derecho administrativo, y también en relación con los litigios entre administraciones públicas, ¿no? En este caso, en la mera presentación de requerimiento no exime que podemos hablar de una inactividad, y así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo. El segundo problema que nos plantea el supuesto de la inactividad es el caso de los requerimientos. Como hemos visto en relación con los requisitos, la inactividad va a exigir que se presente una previa reclamación. Es decir, a pesar de la literalidad del precepto, esa previa reclamación es obligatoria. Al contrario de lo que ocurre en relación con las vías de hecho.
Y ello ya lo ha aclarado y lo tenemos que tener en cuenta, es la sentencia de 8 de octubre del año 2020, es una sentencia relevante porque es, bueno, y bastante famosa porque es aquella sentencia en la que declara la obligación de facilitar el material sanitario a los médicos al inicio de la pandemia. Era un recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y en él, en la presentación de correspondiente recurso, ya reconocía que no había presentado el correspondiente requerimiento. Lo que hace el Tribunal Supremo es recordarle, oiga, es que el requerimiento es obligatorio y que incluso la existencia de urgencia no exime de la obligatoriedad de ese requerimiento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ese requerimiento es obligatorio. Pero lo curioso en este asunto es que, aún así, el Tribunal Supremo entra a valorar el fondo del asunto y declara esa obligación porque, bajo la excusa, bueno, pues como estamos ante un procedimiento de derechos fundamentales, pues entran en valorar el fondo del asunto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa compatibilidad del procedimiento de derechos fundamentales con la inactividad y la exigencia no de esa reclamación de carácter previa en el momento en el que interponemos un determinado recurso. Ahora bien, ¿cuál es el plazo? Pues podemos presentar ese requerimiento, y de eso lo tenemos que tener en cuenta, siempre y cuando no haya prescrito el derecho que pretendemos en esa inactividad, ¿no? Cabe efectuar cuantos requerimientos consideremos oportunos, ¿no? Por lo tanto, una vez que efectuamos el requerimiento, han finalizado ese plazo de 3 meses, podríamos presentar el recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 y si nos pasa ese plazo del recurso contencioso administrativo de 2, nada impediría formular nuevos requerimientos, lo cual también es digno de alabanza. Ahora bien, caduca, es decir, podríamos presentar el recurso contencioso administrativo incluso cuando haya finalizado ese plazo de 2 meses, pues en la primera sentencia, la sentencia del 4 de febrero de 2020, lo permite. Y ello porque asimila la inactividad a aquella jurisprudencia en relación con el silencio. No obstante, la segunda sentencia del 3 de mayo del año 2022 dice exactamente lo contrario y dice que no es posible porque, bueno, pues hace allí un alegato en cuanto es necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad, que, bueno, pues en supuesto de hecho no es el mismo que en relación con el silencio y no permite esta posibilidad. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta en el momento de interponer un recurso contencioso administrativo contra una inactividad que quizás es mejor que esté dentro de ese plazo de 2 meses. Por otra parte, en relación con la inactividad, tenemos que tener en cuenta cuál es la pretensión que se ejercita. Las pretensiones que pueden formularse en el procedimiento no están circunscritas al correspondiente requerimiento. ¿Y ello por qué es? Porque aquí no se está enjuiciando la legalidad de la actuación, es decir, como he dicho anteriormente, aquí lo que se trata de promover es la actividad, es decir, que la administración realice lo que le corresponda, ¿no? Pero sí es importante saber que podemos añadir esa indemnización de los daños y perjuicios por razones de economía procesal. Pues bueno, con carácter general, estas son algunas pinceladas de lo que es la inactividad y como resumen o como conclusión debo decir que bueno, pues debemos extraer un balance de carácter positivo de la existencia de la inactividad porque ha permitido pues, aumentar el control por parte de la actividad de la administración pública, pero que tenemos que tener en cuenta en relación con su desarrollo pues determinados matices y ser un poco cautos y estar alertas a esas disfunciones en relación con los plazos, en relación con el requerimiento, la compatibilidad con el procedimiento de derechos fundamentales, las omisiones legislativas y también con el silencio positivo. Ya el desarrollo de lo que es la inactividad y demás conceptos lo hacemos dentro del curso de litigación. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención. Si alguien tenía alguna duda sobre lo proceloso que es el camino del contencioso administrativo y la necesidad de especialización, María Prendes lo ha resuelto el problema, lo ha despejado totalmente. Muchas gracias, María, de nuevo. Y cedo ahora la palabra a la profesora Loreto Bacariza, que va a analizar, de las muchísimas cosas que podría hacer, pero brevemente va a analizar algunos aspectos de la competencia del contencioso administrativo. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, sobre todo muchas gracias al profesor Baño por la presentación que ha hecho de mí. Por otra parte, estoy un poquito abrumada, yo lo digo así en tal, porque estas intervenciones tan fabulosas que han hecho tanto la magistrada María Prendes como Luis Medina me hacen mal poner en tela de juicio que la verdad es que soy bastante osada al aceptar esta y compartir con vosotros esta webinar.
webinar. En cualquier caso, bueno, la verdad es que voy a dar las 4 pinceladas en los 10 minutijos que me dijo el profesor Baño León, que tenía para ello. Hemos hablado mucho, se ha hablado muchísimo de todas las peculiaridades que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa, el procedimiento de hecho previo, etcétera, bueno, muchísimas cosas. Y me voy a centrar un poquito en hablar sobre la peculiaridad del tema tan complejo, ¿vale?, que tiene la jurisdicción contenciosa en la competencia que se otorga a cada uno de los órganos jurisdiccionales. Porque en general, la competencia es, bueno, o viene atribuida así en principio o se vincula a la competencia del órgano que ha dictado el acto, la disposición en vía administrativa. Pero sin embargo esto no es cierto. Todos, cada vez que vemos un precepto relativo a la competencia, van del 8 al 14 en lo que se refiere a la competencia territorial de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, nos damos cuenta que en cada precepto, ¿vale?, hay modificaciones relativas a cuantía, modificaciones por materia, salvedades, de las más salvedades, ¿vale?, de cada uno de las competencias que vienen atribuidas. En primer lugar, y antes de entrar a analizar simplemente un poquito el artículo 8 con un par de ejemplos de los juzgados de lo contencioso administrativo, me gustaría hacer algunas precisiones sobre algunos temas que reiteradamente se establecen, o algunos puntos o casos que reiteradamente se establecen en estos artículos. En primer lugar, me refiero a cuestiones tales como cuando en la ley se habla de administración central y periférica, dentro de lo que es la Administración General del Estado, dependiendo de que los órganos tengan competencia en todo el territorio o solo se extienda una parte del mismo, estaríamos en presencia de uno y otro. También en el ámbito de las comunidades autónomas, en este sentido, decir lo mismo, ¿no? Tenemos dentro del ámbito de la comunidad autónoma órganos que tienen competencia en todo el territorio y otros servicios periféricos de órgano de ámbito provincial, como son las direcciones territoriales. Por otra parte, también, cuando en la ley se dice o se habla en cada uno de estos preceptos para atribuir competencia, ¿no?, por ejemplo, los actos que confirman los dictados por órganos inferiores en vía de recurso, fiscalización o tutela, el que va a conocer de los recursos contra los actos dictados por los órganos inferiores es el que resuelve el recurso, es el que establecerá o determinará la competencia ante la jurisdicción contenciosa. Además de esto, tenemos también los actos dictados por delegación, a los que se refiere la ley, que se imputan al órgano delegante. Cuando una resolución, otro caso, sería declarar la inadmisión de un recurso, pues la inadmisión de un recurso se equipara a los meros efectos de atribuir competencia a la desestimación íntegra del mismo. Por tanto, quien desestimara ese recurso, en su caso, sería el que determinara la misma. O, por ejemplo, temas tales como quién tiene la competencia para conocer de recursos indirectos, por ejemplo, en un tema de urbanismo, cuando estamos impugnando directamente un acto, pero indirectamente estamos también yendo o basándonos, ¿vale?, la impugnación de ese acto en un instrumento de planeamiento urbanístico, la competencia jurisdiccional va a venir determinada siempre por el órgano que ha dictado el acto administrativo. Bueno, no solamente estas cuestiones, miles de cuestiones se pueden plantear así a nivel general en estos preceptos de la ley de la jurisdicción contenciosa. Pero me voy a centrar ahora mismo en ver un poquito lo que establece, y concretamente el artículo 8, que es el primero de todos en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la ley que atribuye la competencia a los juzgados provinciales, poniendo un par de casos prácticos para que viéramos, para ver, la dificultad, ¿no?, que supone tanto la interpretación de estos artículos, como muchas veces cómo se entremezclan otras cuestiones, como son ya no solamente el órgano, ¿vale?, del que emana el acto, sino también la cuantía o la materia, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en una resolución de la alcaldía, del alcalde presidente o de la alcaldía presidencia de Llanes, de Asturias, del año 22, ¿vale?, por la que se aprueba definitivamente un proyecto de urbanización en un polígono. Bueno, en principio, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la ley de la jurisdicción, serían los juzgados de lo contencioso administrativo, que conocen en única o primera instancia,
leo el precepto, de los recursos que se educan frente a los actos de entidades locales, entidades y corporaciones dependientes, etcétera, etcétera. Este precepto, sin embargo, y en este primer apartado, porque en principio pensar un acto de la alcaldía-presidencia directamente al juzgado, vale. Hay un salvo en este o una excepción cuando dice quedan excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico. Claro, estamos en presencia de un proyecto de urbanización de un polígono. Lo primero de todo, plantearnos, ¿eso es planeamiento o no es planeamiento? No es planeamiento. En principio se entiende, y a estos efectos del artículo 8.1, los planes generales, las normas complementarias, subsidiarias del planeamiento, los planes parciales, planes especiales, incluso los estudios de detalle, los programas de actuación urbanística, etcétera. Sin embargo, un proyecto de urbanización y de compensación no se considera planeamiento, sino que es un instrumento de gestión. ¿Qué ocurre, por tanto? Pues que la competencia sí que sería del juzgado de lo contencioso administrativo, por materia, ¿vale? Pensemos, sin embargo, otro ejemplo, a efectos prácticos y tal, si la resolución de la alcaldía fuera una sanción, por ejemplo, por una infracción urbanística, un cerramiento de una terraza, dependerá de la cuantía de la sanción a imponer, ¿vale? Y será esa cuantía la que nos determine la competencia, ya que si supera los 60.000 euros iría al Tribunal Superior de Justicia y si es inferior al mismo iría al juzgado de lo contencioso administrativo. Con esto lo que quiero decir es que no solamente es el órgano que haya dictado el acto de resolución, es el criterio tradicional y que se tiene en cuenta a la hora de otorgar competencia a los diferentes órganos, sino también la cuantía, también la materia, ya que como acabamos de ver, hay materias específicas que se atribuyen a determinados órganos o que se excluyen directamente del conocimiento, como acabamos de ver en este artículo 8. Hay otros preceptos, como el artículo 9, por ejemplo, en el que a los juzgados centrales se le atribuye toda la materia de dopaje o las denegaciones de asilo político, etcétera. Bueno, por otra parte, el artículo 14, ya dando zancadas, porque lo que es la competencia de cada uno de los órganos y el estudio más pormenorizado de estas cuestiones se verá en el curso que se realiza. El artículo 14 establece la competencia territorial y en administrativo esta competencia territorial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil, se rige por el fuero legal, ¿vale? Por supuesto, la competencia territorial solamente afecta, no hace falta casi ni decirlo, ¿no? a los juzgados provinciales y a los tribunales superiores de justicia, ya que el resto de órganos jurisdiccionales tienen competencia en todo el territorio nacional y, por tanto, no es de aplicación. En este artículo 14 se habla de fueros, ¿vale? Y en principio tenemos el fuero general, que es el de la sede del órgano que haya dictado la disposición acto administrativo que se impugna. Tenemos el fuero especial, que es de carácter electivo por el demandante, donde puede elegir la sede del órgano o su domicilio, y esto rige únicamente en materia de personal, propiedades especiales, sanciones, responsabilidad patrimonial, tal y como establece el artículo 14. Aquí, en principio, nos podríamos encontrar con este fuero especial electivo con algún problema que otro, ya que en alguna ocasión pudiera corresponder resolver a un órgano un derecho autonómico ajeno, ¿vale?, al de su ámbito territorial. Sin embargo, en el apartado tercero de este artículo 14 se establece que cuando un recurso tenga por objeto actos de administración de comunidades autónomas o entidades de la administración local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entiende limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente si me pone una multa a la alcalde de La Coruña, yo que vivo en Cádiz, ¿vale?, no jugaría ese juego electivo. ¿Por qué? Porque no hay fuero, ya que se rebasaría el ámbito del TSJ de Galicia, ¿vale?, en este caso. Por otra parte, también podríamos hablar de fuero especial, que acabamos de ver, fuero único, ¿vale?, en el caso de, ¿cómo se llama esto?, de intervenciones administrativas en la propiedad privada, en urbanismo, en expropiaciones. En este caso será la sede donde se ubica el inmueble afectado. Y luego tendríamos el fuero especialísimo, que serían los típicos casos de convocatoria de oposiciones. Por ejemplo, cuando afecta una pluralidad de individuos, que pasa a ser
el ámbito territorial de la sede del órgano que hubiera dictado el acto impugnado. Bueno, en principio se pone todo como muy negro, muy difícil el tema de la competencia, que ya está muy perfilada por los tribunales, concretamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De todas formas, la casuística que acabamos de ver y la complejidad del tema se compensa un poco por, digo, para no tener tanto miedo en este tema, se compensa un poco por la obligación que tienen las resoluciones, tanto administrativas como jurisdiccionales, de establecer lo que se conoce con el nombre de pie de recurso, ¿no? Donde tiene que establecer el tipo de recurso que procede, el órgano y el plazo, ¿vale?, que tenemos para interponerlo. En este sentido, no solamente el artículo 39 de la Ley 40, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sino también el artículo 7.3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y, por supuesto, el 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que al notificar las resoluciones judiciales tendrá que establecer tanto los recursos como el órgano, como el plazo, como acabamos de decir. Y por último, no hay que asustarse tampoco, dada la escasa relevancia, ¿vale?, que en principio, y digo en principio, tiene la equivocación a la hora de determinar la competencia. En el artículo 7.3 de la ley de la jurisdicción se establece que, bueno, la declaración de incompetencia adoptará la forma de auto, deberá efectuarse antes de sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano jurisdiccional que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso. Bueno, precepto que me parece bastante interesante. Bueno, independientemente de esto, luego haré una referencia a la cuestión de competencia que se establece en el artículo 2, que entra como un incidente, ¿vale? Pero en principio me parece importante este precepto del artículo 7.3, ya que se deducen del mismo dos consecuencias, a mi juicio, bastante importantes. La primera es la imperatividad, que no permite interpretación alguna, es decir, la ley obliga a remitir las actuaciones al órgano de la jurisdicción, ¿vale?, que estime competente. Y por otro lado, el último inciso obliga a pensar que el plazo dentro del que se interpuso el recurso ante el órgano incompetente es el que rige la temporaneidad de la interposición, ¿vale? Habla de seguir el curso del proceso, ¿de acuerdo? Bueno, antes y hace un segundo me acabo de referir a la escasa relevancia que tiene en principio la equivocación. Pero hay alguna sentencia que otra, ¿vale?, que hace referencia al comportamiento no diligente o irregular en la interposición del recurso respecto a la competencia. ¿Qué es esto? Pues cuando se demuestra, se puede demostrar, se deduce que a sabiendas, sin justificación ni razón alguna, porque la razón y la justificación se puede dar en esos 10 días, ¿vale?, que se dan de audiencia cuando hay cuestiones de competencia, pero como digo, y sigo con el hilo, el que a sabiendas, sin justificación ni razón, desconoce, ¿vale?, la instrucción que ha dado sobre los recursos la administración e interpone frente a otro órgano diferente. Y luego encima no puede decir el por qué lo ha hecho, ni lo puede razonar. En este caso concreto hay jurisprudencia que considera, muy poquitas, ¿verdad?, que se podría separar de esta obligatoriedad, ¿vale?, que establece el artículo 7.3 de remitir las actuaciones al órgano jurisdiccional competente. La consecuencia, por tanto, de interponer ante un órgano incompetente, la verdad es que, en principio, y a no ser el supuesto curioso, sería simplemente la dilación, ¿vale?, dilatar el proceso, ya que no puede llevar, en principio, ¿vale?, la pérdida de un recurso sin obtener un pronunciamiento sobre el fondo del mismo, teniendo en cuenta, como digo, lo de la irregularidad o el comportamiento no diligente. Y con esto 4 pinceladas, ¿no? Más adelante y dentro de lo que es el curso, pues ya se verán todas las cuestiones relativas a la competencia y la peculiaridad que tiene cada uno de los preceptos y la complejidad de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu sintética intervención.
en un tema dificilísimo, el de la competencia, donde siempre los abogados, a pesar de que miramos 2 o 3 veces el artículo 8, nunca estamos seguros de si acertamos. Bien, en el chat he visto que hay muchísimas preguntas, muchísimo interés. Lamento decir que es una webinar promocional y que desgraciadamente no podemos hablar aquí un seminario porque teníamos comprometido el no ocupar más de 1 hora, llevamos exactamente 1 hora y 7 minutos. Quiero dar las gracias a todos los ponentes por su magnífica intervención. No sé si alguno de ellos, estos como los condenados, les doy la última palabra antes de ser condenados, efectivamente, es decir, antes de empezar el curso. Si nadie quiere intervenir de los ponentes, únicamente señalar que a todos los que tengan interés en el curso estamos intentando hacer un curso mixto, es decir, que al mismo tiempo sea presencial para las personas que se pueden desplazar a la Escuela de Práctica Jurídica, que tiene unas instalaciones magníficas, y al mismo tiempo los que viven fuera de Madrid o tienen un trabajo, en fin, les resulta molesto desplazarse, lo pueden hacer online, porque si conseguimos que haya un número mínimo de alumnos presenciales, se gana mucho en el curso, gana el profesor y los que están en online no pierden, sino que ganan también porque pueden intervenir perfectamente. Yo como director del curso no soy imparcial, evidentemente, ni objetivo, pero creo que merece la pena hacerlo a todos los que estén empezando en la profesión o a quienes viniendo de otras disciplinas, ¿no?, quieren especializarse en contencioso administrativo y que, como habrán podido ver ustedes perfectamente por la selección que he hecho, podía haber elegido a cualesquiera otro para tratar otros temas, pues el nivel es altísimo y desde luego no les vamos a marear con teorías infundadas o con discusiones doctrinales, sino que vamos a plantearles la realidad del contencioso y también, por qué no decirlo, señalar los puntos frágiles o débiles de la regulación actual, porque creo que el país ya está suficientemente maduro para tener un contencioso más moderno. Todo este tipo de cursos yo creo que contribuyen a ello y creo desde luego que este ha suscitado bastante interés. Lamento no poder contestar a todas las preguntas que se han hecho, algunas de ellas interesantísimas. María, no sé si has tenido oportunidad de ver sobre si se puede emplear el 29 cuando se han superado las inmisiones. Yo casi tendría que hacer un dictamen para contestar. Lamentablemente no podemos abrir ese foro porque nos pasaríamos del tiempo, pero bueno, seguramente a todos aquellos que se matriculen en el curso pues van a tener oportunidad y vamos a tener oportunidad todos de poder debatir sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias de nuevo a los ponentes, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Lamento que no podamos hacer un curso de consultoría jurídica porque hay preguntas verdaderamente interesantes. Yo estaba mirándolas, pero en fin, no disponemos de más tiempo. Gracias de nuevo a todos y espero que nos veamos pronto en el curso. Hasta la vista. Vale, no sé si Luis... Bueno, ya. Esto se ha terminado, ¿no?
queráis.